שלום, אנחנו בשיעור מיוחד לרגל חג הסוכות, אנחנו נקרא קטעים נבחרים מהמקורות. Hola, estamos en una clase especial de Sukkot. Vamos a leer fragmentos de las fuentes acerca de Sukkot. Una festividad muy especial se encuentra entre nosotros, llamada Sukkot, Sukkot, de la palabra Shach, de la palabra Masach. Y Masach, nosotros empezamos a entender qué es. Que ahora, por ahora, nos encontramos en un estado en que nos dan la oportunidad de pensar en el Creador. Como hemos hablado, que en esto nos asemejamos a un niño pequeño que le permiten sentir una sensación de amor de una niña, alguna niña. Entonces disfruta pensar en ella. Que no tiene nada más que el pensamiento. Ese pensamiento lo atrapa y todo su placer es que él se siente atraído por eso. Entonces, esto lo podemos asemejar a esa tendencia que empezamos a sentir que yo quiero pensar en el Creador, que yo disfruto pensando en Él. Disfruto que me preocupo por Él. Y eso se llama que empieza a tejerse, a formarse en mí la fe. Claro que hay ejemplos más elevados, más reales. De eso vamos a hablar después. Y el Shach, el techo de la sukkah, de la cabaña, que se construye con desperdicios, que yo trato de elevarme por encima de todos los pensamientos y deseos que antes sentí durante años largos. Por eso yo me elevo hacia el Creador. Que justamente aquí en Sukkot, 7 días, puedo sentir un montón de molestias. Y este desperdicio yo lo transformo en el Shach, que me cubre y me dirige a la intención con el fin de otorgar, a pensar en el Creador por todos mis anhelos. Esa es en realidad toda la fiesta de Sukkot. Que el hombre conecta todos sus 4 grados llamados 4 techos bajo, cómo se construye el Parzuf, que hay Tzimtzum Masach o Joser. Debajo de eso está el Guf del Parzuf, que está la acción con el fin de otorgar al Creador. En principio,
de la acción espiritual comienza en Pet de Rosh. Con esto vamos a tratar de hacer así. Vamos a leer los fragmentos que hemos preparado, fragmentos selectos de las fuentes en relación a Sukkot. Especialmente vamos a hablar lo que pertenece a nuestro asunto, que por un lado es la salida de la relación anterior, todo lo que hemos sentido, una nueva relación, todo lo que nosotros tratamos de pensar en el Creador, que el pensamiento en Él, la preocupación en Él, me llena y yo no pienso en nada fuera de eso. Eso me parece lo más importante. Adelante. אז אנחנו קוראים קטעים נבחרים מהמקורות בנושא סוכות. נתחיל בציטוט הראשון מתוך שמעתי של בעל הסולם, מאמר רמ"ב, מהו העניין לשמח העניים ביום טוב בעבודה. בזמן שבא... Rabash, ¿cuál es el asunto de contentar a los pobres en un buen día? עדיין לא בא לבחינת תורה, Cuando el hombre le llega una iluminación desde lo alto, inclusive si el hombre todavía no llegó a purificarse, si el hombre toma esa purificación להתקרב על ידי זה לבחינת השפעה, אזי נקרא con el propósito de ascender de su bajeza y así aproximarse al otorgamiento, se considera que lo lishma lo lleva al lishma. Esto quiere decir que está avanzando por el sendero de la Torah. Y esto se denomina aquel que se alegra en los feriados. Y un feriado es un día festivo. Y ciertamente no hay mejor día que aquel en que cierto grado de luz ilumina a uno desde arriba, acercándolo al Creador. Eso es que el hombre todo el tiempo pensaba en toda su vida que no podía desconectarse de eso. Pero recibe un despertar y no sabe dónde. Que empieza a sentir un nuevo espíritu que está en él. Le permite desconectarse de sí mismo y pensar en el Creador, como ese niño que siente que tiene el deseo de pensar en una niña. Y ese cambio que alguien que está fuera de su cuerpo es más importante, que en eso piensa. Ese cambio es el principio del estado del azúcar, que cubre su deseo de recibir anterior y le da la posibilidad de elevarse y salir por encima de eso, por encima de sí mismo. Es como un masaj, shaj, el techo, que nosotros nos elevamos por encima. Traten de sentirlo emocionalmente, que nos elevamos y tratamos de pensar algo que está fuera nuestro.
nosotros hemos aprendido un montón de materiales, cómo tenemos que elevarnos, elevar a los amigos, al grupo, todo el asunto de alcanzar al Creador por encima de nosotros mismos, porque nosotros por ahora nos encontramos ustedes están cambiando algo y yo no puedo hablar así, yo escucho acá un eco, había algo distinto, hace un minuto empezaron a cambiar algo. Yo no sé qué hay ahí, no es un viento. Yo escucho mi voz que hace eco. Con este juego yo no estoy de acuerdo. Mejor que no estén ahí. Antes estaba mejor. Yo me escuchaba a mí mismo. Ahora escucho que hablo unos cuantos kilómetros de acá. No es el asunto de que está abierto aquí, de las ventas, de las ventilaciones. No cambian nada. No me hagas así. ¿Que no siento que cambió algo? Que antes yo me sentía acá mi voz y ahora yo escucho que está allá. Lee, por favor. Esto no va a funcionar así. Salgan de ahí. שוב ציטוט מספר 1. Fragmento número 1 otra vez. Cuando el hombre recibe cierta iluminación desde arriba, aun cuando no se haya purificado, de todos modos, si toma esta iluminación con el propósito de ascender de su bajeza y así aproximarse por medio de esto al otorgamiento, se considera que el Lishma lo lleva al Lishma. Esto quiere decir que está avanzando por el sendero de la Torah. Y esto se denomina aquel que se alegra en las festividades. Y ciertamente no hay un mejor día que aquel en que cierto grado de luz le ilumina desde arriba, acercándolo al Creador. Cuando el hombre recibe cierta iluminación desde arriba, aun cuando no se haya purificado, es decir, todavía no puede en un 100% realmente, en una desconexión de sí mismo, puede pensar en el Creador. Si toma esta iluminación con el propósito de ascender a su bajeza es que piensa en sí mismo, con el fin de recibir y no con el fin de otorgar. Y acercarse por medio de esto al otorgamiento. Si se despierta un poco, recibimos de esto iluminación, enseguida tenemos que pensar cómo nos elevamos con ella, cómo nos encontramos con esta tendencia al Creador. Cada vez más y más y más, agregar más y más y más. Todo este proceso acumulativo. Y así adquirimos más vasijas de otorgamiento. Entonces esto se llama que de lo Lishma viene el Lishma, que puede empezar a pensar en el Creador y en general en el prójimo que pertenece al Creador. Es decir, que va en el camino de la Torah. Torah significa la luz en ella lo reforma
y lo dirige con el fin de otorgar a la fuerza de otorgamiento a la fuente. Y eso se llama aquel que está feliz en las festividades. Las festividades son un buen día. Y ciertamente no hay mejor día que aquel que inquiere un cierto grado de luz desde arriba. Es decir, que tiene un cierto despertar que lo acerca al Creador. Entonces, todo Sukkot es un evento en el cual nos viene el despertar de pensar en el Creador, disfrutar de eso, que yo siento en eso un placer. Antes nosotros nos acercamos a esta sensación y a este pensamiento porque era útil salir de todo tipo de pensamientos desagradables. Y buscamos escapar de dificultades, problemas en nuestra vida material, como está escrito, que el hombre se escapa, que ve un rayo de luz que le ilumina, entonces está dispuesto a escapar de toda esta vida que es más dura que la muerte. Y después no considera esta vida, ya no piensa en eso, y que él tiene que escaparse de los problemas. Él ya entiende que estos problemas llegan del Creador para empujarlo, que no tiene ninguna causa salvo para sacarlo con el fin de recibir, con el fin de otorgar, y todo lo que él siente con el fin de recibir la vida material es para empujarlo ahora, y para sacarlo de eso, con el fin de recibir. Y entonces, cuando él empieza a juntar estas cosas, que toda la vida está constituida para elevarse por encima, resulta que lo mira como un desperdicio del granero y del viñedo. Solo así puede ver que tiene conexión con el Creador y está dispuesto a sentarse en la sombra, es decir, no pensar en el alcance del Creador, sino, como hemos hablado, únicamente en eso que hasta cuanto que estoy en un estado agradable, que yo estoy bien, por ahora con el fin de recibir. Pero igualmente es un gran paso hacia adelante porque ve que con esto él puede escapar de la vida que es más dura que la muerte. Y de eso él da pasos hacia adelante. Hasta que llega a un estado en que una vez tras otra, es una época bastante corta, que él construye su relación con el Creador, quiere disfrutar, pensar en él, de alguna forma está apegado a él. Y se anula con respecto a él, que yo, al recordarme de él, no me deja dormir y así avanzar. Y claro que acá hay una pesadez del corazón para que nosotros construyamos un masaj más grande, que su sombra sea mayor que la luz, que nosotros
más y más nos acostumbremos realmente a estar dirigidos al Creador de todos los estados en que no hay nada para nosotros mismos, que está en la sombra, que esta sombra la hacemos nosotros. Por eso la mitzvah de la azúcar es tan difícil, tan importante, tan grande. Y así avanzamos. Sukkot ובחינת שמחה. כותב בעל הסולם. Sukkot se considera la alegría. Shamati 97. Sukkot se considera alegría, que yo me sobrepongo al vacío, yo me sobrepongo que mis vasijas me gustaría sentir hechos, luces. En vez de eso estoy feliz que no tengo nada. Por ahora nos enseñan, nos dan estados así desde arriba. Es como un bebé que le dan algo preparado, no necesita nada, solo abrir la boca y tragar. Así nosotros, al principio, recibimos todo desde arriba. Y después, lentamente, tenemos que participar en una clarificación. Vamos a tener dientes, podemos masticar con los 32 dientes, con los 32 senderos de Jochma, y masticamos y tragamos y clarificamos esto sí, esto no. Nosotros ya podemos determinar qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, etc. Sukkot se considera alegría y se refiere a las Gevurot regocijantes, que es el arrepentimiento por amor, cuando los pecados se vuelven méritos para él. Nosotros vemos que no se trata, no habla de nosotros, pero hasta cuanto que la azúcar nos simboliza mitzvah, es decir, la acción más grande que podemos hacer con el fin de otorgar, que los pecados se transforman en méritos, realmente, que nosotros en nuestra actitud, en nuestro deseo de recibir, que se despierta a propósito con el fin de recibir como resultado de la ruptura es una preparación para nuestra existencia. Nosotros podemos utilizar este deseo para utilizarlo con el fin de recibir, pero en Sukkot transformamos todo este desperdicio en lo más importante. Por eso se llama Gevurot que alegran, porque nosotros, por medio de esta gran luz que ilumina, transformarla con el fin de otorgar, de un gran negativo a un gran positivo. ציטוט מספר 3 מתוך רבש ג' מצוות סוכה. 3. La mitzvah del azúcar. Está escrito que no se tome la mitzvah del azúcar a la ligera, porque se la considera equivalente a las leyes de todas las mitzvot. Se debe cuestionar por qué el azúcar se considera equivalente a las leyes de todas las mitzvot. Mi padre maestro explicó que el azúcar es el nivel de fe, sombra de fe. De aquí entendemos que la fe es equivalente a todas las demás mitzvot, o sea, que uno cumple las mitzvot según el grado de fe. Rav, otra vez, ¿qué se llama fe? Eso que yo, por encima de todo tipo de pensamientos
que me arrastran hacia adentro para pensar sobre mí mismo, yo me sobrepongo, no les permito dominarme y ellos me dibujan todo tipo de problemas, molestias de todo tipo, todo lo contrario. Me llevan a todo tipo de placeres de todo tipo. Y yo me desconecto tanto del bien como del mal como así es lo que acuerdo que se forma ante mí y así me dirijo al Creador, que pensar en Él, anhelarlo, estar dirigido a Él, es para mí lo más importante. Eso se llama que yo me elevo por encima de mi masaj, por encima de mi deseo, construyo el masaj, y comienzo a organizar el nuevo Rosh, el Rosh de Ashpa, de otorgamiento. Así comienzo a construir el Parzuf. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que no se tome que la mitzvah de la Sukkah a la ligera, porque se considera equivalente a la ley de todas las mitzvot religiosas. La Sukkah es, en un gran total, es un parzuf que construimos. Por eso se la considera equivalente a todas las mitzvot. Todas las acciones de otorgar son todas esas acciones se encuentran en esta acción llamada Sukkah. Hay que preguntar, ¿por qué la Sukkah se considera equivalente a todas las mitzvot? Baal Sulam dijo que la Sukkah es la fe, es decir, la fuerza de otorgamiento, que yo puedo preocuparme por algo que no está en mí, sino fuera de mí. Por supuesto que el hombre no es capaz de hacerlo por sí mismo, así como él nace en el deseo de recibir únicamente, sino que aquellas personas que tienen el punto en el corazón y que sienten que no les queda otra más que alcanzar la fuerza de otorgamiento porque el punto en el corazón los despierta así y lo que sea continúan en el camino para llegar a esta fuerza de otorgamiento. Que la Sukkah es la fe, el otorgamiento, que se llama la sombra de la fe. La sombra de la fe porque para llegar a la acción de la fe hay que abandonar toda la acción de recepción que había antes que lo llenaba. Como resultado de la influencia de la luz, lentamente, durante 10, 20 años que actuó sobre ellos, ahora los vamos a llevar a un resultado así. Y entonces, de por sí, vamos a entender que la fe equivale a todas las mitzvot, es decir, de acuerdo al valor de la fe cumple las mitzvot. Mitzvot son acciones con el fin de otorgar que nosotros hacemos o directamente al Creador, que eso se llama mitzvot entre el hombre y el lugar, makom, o a través de los amigos, que es mitzvot entre el hombre y su amigo. En total tenemos dos tipos de mitzvot, dos tipos de acciones de otorgamiento, o con respecto al grupo o con respecto pues a la humanidad, también depende de la época en la que nos encontramos, o con respecto al grupo, la humanidad, o con respecto al Creador. Entonces, en estos dos tipos de mitzvot nosotros ya empezamos a actuar y el principio de esas acciones con el fin de otorgar es la festividad de Sukkot. Preguntas. No hay. ¿Colman tampoco tiene? No tiene. Tenemos a Tzvika. Entonces van a haber preguntas.
Usted dijo esta mañana que las malicias se transforman en méritos. ¿Qué tiene que ver mitzvot con malicia, con méritos? Rav dice, todo lo que alguna vez yo pensé en mí, ganar, disfrutar, todo el tipo de cosas que pensé acerca de mí, ahora yo transformo estos pensamientos en malicias que son un desperdicio, que yo no pienso utilizarlas, realizarlas, sino que por encima de ellas yo quiero construir mi relación con el Creador. Entonces, el desperdicio que yo determino se transforma para mí en un trampolín que por encima yo construyo mi relación con el Creador, que me da un montón de situaciones desagradables, o al revés, que me atrae por medio de todo tipo de oportunidades por algo que yo me puedo llenar, y yo sobre eso hago una restricción y digo, no me conviene utilizar o escapar de los problemas o llenarme con placeres, sino que yo quiero utilizar todas esas oportunidades positivas y negativas como uno, solamente para elevarme por encima y hacer de ellas un desperdicio, es decir, no prestarles atención, sino que por encima construir mi actitud hacia el Creador, que por encima yo quiero pensar, quiero estar conectado con Él. Y acá esto se llama que mis hijos me han vencido, que el Creador me manda todo tipo de molestias positivas o negativas, y yo no logra sobornarme con eso, no asusta ni me atrae. Yo pongo su importancia, que Él me manda eso. Entonces yo pongo su importancia por encima de todas esas o miedos o placeres que se despiertan ante mí. Yo hago de ellos un desperdicio. Pregunta, ¿qué son malicias? ¿Qué es eso? Malicias. Rav dice, ¿no sabes lo que es algo que he hecho con malicia? Pregunta, hacer cosas con intención, sin intención, pero ¿qué es malicia? Bueno, nosotros no entendemos esto porque todavía no podemos pesar las mitzvot en contra de esto. Bueno, digamos que cosas que todo el tiempo me desconectaban de la Kedushá, de la santidad, de estar conectado al grupo, al Creador, que yo todo el tiempo me encontraba con estas cosas y siempre tropezaba, me fracasaba con eso. Pregunta, ¿qué son méritos? Y de repente que eso se vuelve a méritos. Dice, méritos es que por encima yo empiezo a construir una relación con el Creador y no estas cosas. Así es. Digamos, vos tenés un amigo que vos recibías de él cada vez cosas buenas, por eso él te atrajo, o al revés, o que él te cuidaba. Acá hay un montón de formas, por eso vos estabas apegado a él. Ahora vos querés estar apegado no por medio de eso, sino por medio de que vos lo apreciás a él, no su relación hacia ti, sino a él mismo. En la medida que él es bueno, que él está en esas cualidades. Para mí es difícil de explicar. Es un asunto de la sensación y ustedes tienen que tienen que tratar de describírselos.
Sí. Con respecto al masaj, ¿qué es lo que compone el masaj? ¿Cómo se compone? ¿Cuáles son los componentes del masaj? Restricción. Tzimtzum, que yo no quiero pensar en mí, solo en el Creador, que Él es más importante ante mis ojos que yo mismo. Pregunta. Este masaj, ¿qué es esa materia? ¿De dónde estás trayendo un masaj? Eso es por medio de la luz. El Creador me ordena de tal forma que yo empiezo a pensar en Él más que en mí mismo. Esto es agradable para mí. Es como ese niño que comenzó a sentir que una niña, digamos, en su entorno, en su grado, no sé dónde, ella empieza a ser la más especial de todas. ¿De dónde viene eso? Eso viene a través de la luz que nos ilumina y que nosotros de esa manera nos dirigimos a ella. ¿Por qué? Porque si del cielo nos quieren enseñar que nosotros podemos pensar en alguien, el niño pensaba en alguien en su vida hasta que llegó a eso, digamos, hasta la edad de 10. No, de repente piensa. Eso llega, todos saben. Por esto desde el cielo nos dan un ejemplo así para que nosotros aprendamos que se llama no pensar en mí mismo. Claro que es sobre mí mismo, pero es como si fuera en alguien que está fuera de mí. Pregunta. Si el masaj llega de la luz, ¿nosotros podemos hacer algo con respecto a eso para que haya masaj? ¿O simplemente eso es a partir del trabajo llega el masaj? Rav dice, ¿de qué caso estás hablando? Pregunta, ¿nosotros tenemos que construir un masaj? Rav dice, nosotros tenemos que construir un masaj. Escuchen. Una vez nos dan la sensación de que sí pensamos en el Creador. ¿Qué sensación? Que yo disfruto de eso de que pienso en Él. O que yo disfruto de Él y con eso yo me acuerdo, el Creador existe, entonces no me importa lo que pasa, todo hace Él. Y yo me elevo por encima de todos estos problemas que tengo en la vida. Todo Él ordenó esto para que yo me eleve por encima de eso. ¿Sí? Eso... Sobre eso está constituido toda la religión. Toda esta fe del pueblo, etc. Para nosotros todo esto llega después de todo tipo de muchos años que nosotros nos esforzamos en una relación de llegar al Creador, en la sensación, en la de captarlo, verlo, etc. Entonces comienzo a entender que sí, que esta realidad existe. ¿Qué significa que existe? Es el principio del amor, como con esa niña, ¿sí? Es el principio del amor, el principio de mi conexión con algo que puede ser de mí con respecto a algo que está fuera de mí. Entonces, describilo. ¿Qué hago yo? ¿Qué puedes hacer para fortalecer esta relación? ¿Qué puedes hacer? No es como con la niña que no sabes y que después pasa y desaparece, pero te queda la impresión. ¿Cómo nosotros fortalecemos esta relación, esta conexión que yo inclusive recibí esta vez, que siento que es agradable pensar en el Creador? Ahora la pregunta, ¿cómo yo transformo mi impresión agradable que me dieron desde arriba? ¿Cómo yo lo transformo en algo constante? Eso se llama fe
constante. No son fe que tenemos que llegar a clasificarlas y determinarlas. Esto es por ahora, que yo pienso en el Creador sin revelarlo y yo me conecto con Él sin que tenga una relación en mi vasija de recepción, toma y da. Esto es el principio de la fe. Cómo yo me conecto con Él de forma más palpable. Tengo una sola cosa por ahora. Por encima de todas las dificultades, todas las transgresiones, todas las molestias. Eso es lo que yo puedo hacer. Preguntas. Sí, ¿quién está ahí? Adelante. Buen día. Sukkah es la fe, y la fe equivale a todas las mitzvot. ¿Acaso puedo entender en realidad que la Sukkah vale como todas las mitzvot? ¿Y eso qué significa? Todas las mitzvot, todas nuestras acciones con respecto al Creador. Estas acciones se llaman mitzvot. Hay mitzvot entre el hombre y el lugar y el Creador. Las hacemos porque a través de ellas nosotros podemos otorgar al Creador. ¿Qué quiere decir que eso equivale? Que tiene el mismo peso. Revise un momento, espera. Entonces, Sukkah equivale a todas las mitzvot porque nos simboliza el deseo de recibir, que nosotros hacemos una restricción, construimos un masaj y por encima del masaj construimos la luz retornante, que en esa luz, en la medida que nosotros podemos estar por encima de nuestro deseo de recibir, podemos revelar al Creador. Y esa es la luz de la Sukkah, que nosotros la recibimos justamente porque hemos construido el techo, porque nosotros rechazamos todo con el fin de recibir y no queremos recibir la revelación del Creador de forma directa, sino únicamente con un rechazo, en eso que nosotros queremos darle, preocuparnos por el que eso primero es lo que nos importa. Por eso este asunto se llama Shach, Sukkah, Masaj. ¿Está bien? Entonces el masaj y el shach, masaj representa el shach, shach representa el masaj, shach es el techo. Escucha que el shach se hace de un desperdicio y que ese desperdicio son las malicias del hombre. A veces sí, porque toda nuestra vida anterior que nosotros tratamos de llegar al asunto del shach, masaj, nosotros todo el tiempo queríamos recibir para nosotros y ahora nosotros entendemos que podemos elevarnos por encima, que justamente en un rechazo, justamente en el pensamiento, como en estos ejemplos sobre el niño, que yo puedo de eso recibir placer. Entonces, el placer por el cual yo paso ya es todavía con el fin de recibir. No es realmente espiritualidad, pero es como un acercamiento hacia eso. Pregunta, es decir, este desperdicio está hecho del deseo de recibir, que nosotros de alguna forma logramos elevarlo a un grado y hacerlo
transformarlo en algo mejor. Rav dice, sí, por supuesto, yo lo elevo por encima de mí. Yo agradezco por todos estos años que estuve en una búsqueda y también estuve dirigido por medio del Creador, que Él me hizo pasar por medio de todas estas cosas. Nosotros vamos a tener que revelar el beneficio de todos los muchos años que hemos estado en el camino. Digamos ahora, después de 10 años, yo comienzo únicamente a empezar a comprender qué es el asunto del azúcar o sin azúcar, qué se llama pensar en el Creador, disfrutar de eso que yo pienso en Él, disfrutar de eso que yo le pertenezco, y también que, aunque me queda claro que si va a venir ahora una molestia material, entonces me puede desconectar de eso, pero como por ahora, que por encima de las molestias materiales que se me revelan ahora, yo me encuentro en el otorgamiento hacia Él. Yo quiero pensar en Él. También pensar en Él es egoísta. Yo disfruto de eso que Él existe. Yo disfruto que yo le pertenezco. Yo disfruto que ahora justamente, como si fuera, me desconecto de mí mismo y me encuentro en su terreno. Pregunta, ese niño que de repente se da cuenta de que está la niña, le presta atención, empieza a anhelar, este anhelo, este deseo, es lo que nosotros lo asemejamos al techo, al shaj. No sé si pregunté correctamente. Dice, todavía nosotros no tenemos el shaj, el techo, porque llegamos a pensamientos al Creador al principio, de acuerdo a lo que hemos hablado en los últimos días, y nosotros llegamos a los pensamientos del Creador, no que de eso que yo me opongo a mis pensamientos y los transformo en desperdicio, sino que yo simplemente recibí como un despertar y pienso en Él. Y después nosotros vamos a entender cómo construir el shaj justamente a partir del desperdicio, que yo acepto las cosas más importantes, que son Goren y Ekev, es decir, el pan y el vino, que son el fundamento del alimento que nosotros vivimos. Entonces, nosotros aceptamos estas cosas como desperdicio y no como algo que nos podemos llenar, sino que justamente por encima de eso que nosotros apreciamos al Creador, por encima de nuestros deseos de recibir, que son Goren y Ekev, granero y bodega, y con eso nosotros, o viñedo, que nosotros hacemos que el desperdicio lo elevamos a importancia y nos elevamos por encima de eso. Por eso hacemos el techo. Pregunta, quería asemejar al niño que piensa pensar en algo distinto. ¿Qué es el techo? ¿Se puede dar un ejemplo del techo? Rav dice, no hay un shaj, no hay un techo. Todo es con el fin de recibir. Shaj es masaj. Nosotros tampoco lo tenemos. Nosotros tampoco nos sobreponemos. Solamente cambiamos el deseo de disfrutar de cosas materiales en pensamientos en el Creador, pero también nos permiten disfrutar de estos pensamientos. Por lo tanto, yo cambio las cosas de disfrutar material con el fin de recibir a disfrutar los pensamientos en el Creador. También uno es deseo de recibir, también el otro. De lo lishma se llega al lishma. En la medida que nosotros nos vamos a profundizar y que nosotros vamos a querer atraparlo a Él, porque nosotros tenemos la posibilidad de escapar de los problemas, sentirnos mejores, conectarse de cosas materiales.
כמו שילדים שהם כבר באים como los niños de la edad de 18 o 20 de esta manera, vamos a aprender cómo relacionarnos correctamente אז נמשיך. כן. ante la vida. ¿Está bien? Bueno, continuamos. Rab, usted ha dicho con respecto a la Sukkah, tiene que ver que viene después de Rosh Hashanah y Kippur, Sukkot. Rab dice, no, en eso que no quiero entrar en eso. ¿Por qué vas por todas esas cosas? Estate concentrado junto con nosotros. Y hemos hablado de esto. Dice, bueno, Rab dice, hemos hablado, listo. Hablamos del Shach, Masaj, y no de todas estas preparaciones. Se puede hablar algunas cosas, pero tengo miedo. Vos podés contarte varias cosas, yo tengo que preocuparme que las personas estén dirigidos a algo. Por eso no te contesto. Continuamos. La revelación del Creador es la revelación del anhelo al Creador. Lo dice sí y no. La revelación está con la luz de Hasadim, que se llama que yo soy semejante al Creador, a la cualidad de otorgamiento, y que también la cualidad de otorgamiento yo empiezo a entender y a reconocerlo. Y en eso me sobrepongo sobre mí. Solo con recibir, con el fin de otorgar, empiezo a asemejarme al Creador. Otorgar con el fin de otorgar, yo reconozco sus acciones, pero soy semejante, pero no soy como él, digámoslo así. Que nosotros vivimos en nuestra juventud a cuenta de los adultos, por eso se llama época de pequeñez. Yo no trabajo con mis vasijas para realmente recibir con el fin de otorgar. No puedo asemejarme a él, solamente en algo asistir. Y vamos a encontrar las palabras. Katnut y Gadlut tenemos todavía que abrirlo. 4. Sukkah es de la palabra Shach, que cubre la mente, porque la fe se llama justamente por encima de la razón. Hablamos que Shach cubre el intelecto. Eso es pequeñez, que se llama que se encuentra bajo la sombra. La fe es Katnut, la luz de Hasadim, que yo no hago un montón de acciones. Que no es capaz, por eso se siente en la Sukkah en una época limitada y se vuelve la vida común. Esto nos simboliza el tiempo de pequeñez, que es la preparación para la grandeza. Y nuestro trabajo es trabajar con las vasijas de recepción con el fin de otorgar. Esta época es muy importante, por eso es el fundamento de todas las mitzvot.
מה? כן. על פני הזדונות האלה, הדחיות, כל Por מה encima de las malicias, los rechazos, שצריך לבנות את הסכך, אמרת שזה... hay que construir el schach, el techo, como el שבה אם כן השתוקקתי לבורא, למה אני מתגעגע? niño que anhela a la niña. ¿A qué es lo que yo extraño? ¿Qué es lo que yo anhelo? עזוב את הזדונות. Rav dice, אנחנו לא מדברים... deja las malicias. Ahora nosotros no hablamos de malicias y equivocaciones. Nosotros queremos בדברים הקטנים וקלים, empezar con cosas pequeñas ולא מה שרחוק ממני באיזה צעדים. y no en cosas alejadas de nosotros. Acá no hay tanto para sobreponerse, sino que yo estoy en un estado que tengo la capacidad de relacionarme con el Creador de forma que, como si fuera que yo quiero otorgarle a Él, como si fuera que yo me preocupo por Él. Al principio se despierta en mí de forma muy ligera, fácil. ¿Qué quiere decir? Tenemos, digamos, molestias en la vida. Si yo pienso en el Creador, entonces los achico ante mis ojos. Pienso menos que en ellos. Entonces resulta que yo lo hago con el fin de recibir, por supuesto. Pero igualmente esto se llama que del Olishma viene el Ishma. Entonces conviene pensar en el Creador y no en todo tipo de molestias en la vida, que igualmente yo ahí no puedo hacer mucho. Pero todo el tiempo estar preocupado y ocupado en eso y tener miedo de estas cosas, entonces me conviene pensar en Él, que así de forma inconsciente o consciente yo decido, por lo tanto yo llego a eso que estoy conectado con Él. ¿Esto está claro? ¿Sí o no? No escucho ninguna respuesta, no sé si es seguir o no. Ustedes no me ayudan, yo apenas hablo y ustedes están así como vinieron al teatro. Pregunta, ¿qué es lo que se constituye en este proceso? Una vez en este proceso se construye mi relación con el Creador, que es el lugar de refugio, que yo puedo escaparme, esconderme, que eso también es algo, no es simple. Hay que apreciar todas estas cosas. Que yo puedo, eso se llama también esconderme bajo tus alas. Eso se llama también bajo las alas de la Shejina. No es el concepto verdadero, pero algo de eso. Que igualmente yo comienzo a sentir que el Creador es un refugio, una fuerza de salvación, que yo puedo pensar en Él, inclusive que yo me autoengaño, me estoy mintiendo, que yo estoy dejando estos problemas, pero por ahora yo me siento de forma que, bueno, lo que será, será, y cada vez nos dan una iluminación más y más grande, entonces nosotros podemos de esa manera pensar y sentir que yo pertenezco a eso. Preguntan, ¿y en este refugio se acumulan los anhelos? ¿Dónde están todos estos anhelos que, como al Creador, como a la niña? ¿Dónde sucede? Rav, cuando yo empiezo a sentirme que yo pertenezco al Creador en los momentos duros,
ואז שאני רגיל כך להסתתר בו, Estoy acostumbrado a בורח לתוך האמא, רוצה esconderme כן? en él como un bebé que se quiere esconder dentro de su madre. Ahí se siente seguro que su madre lo abraza כאילו אין כלום מבחוץ. y que no hay nada afuera, todo está dentro de la madre. אז אנחנו, Entonces, זה הערה, nosotros recibimos de eso una iluminación en מגיעים לנו nuestros esfuerzos. Entonces, nos llegan discernimientos más y más על זה מפחידות, atemorizantes. En general son cosas atemorizantes, porque el deseo de recibir מתעורר מהפחד. se despierta siempre más con todo tipo de miedos. Entonces nosotros nos escapamos al Creador. כאילו Y es como que cerramos los ojos y entramos en Él, pensamos en Él y Él מציל. salva. זה אתה יכול להגיד. Eso puedes decir, acá no hay nada de la verdad, אלה אתה נמצא. sino que vos te encontrás acá en un trip, זה דמיון. en una imaginación, en un viaje interno. מי יכול להגיד כן או ¿Quién puede decir sí o no? אף אחד. Nadie. אבל Pero על ידי זה אנחנו גודלים. pero a través de esto nosotros crecemos, como los niños que crecen y salen lentamente en un estado que no se ocultan en la madre, sino que empiezan a pensar cómo yo tomo la fuerza de la madre conmigo a todos lados. Es decir, yo necesito esa fuerza protectora de la fe que yo tengo cuando me oculto en mi madre. ¿Cómo puedo tomarlo para que yo lo tenga en mí, que mi mamá esté conmigo todo el tiempo? Eso se llama que entiende que él necesita la fuerza de la fe. Eso llega, esto es un sistema muy complejo. Eso llega a partir de iluminaciones que le llegan, distintas luces, y entonces eso hace que él se ordene de esa manera, que tiene una seguridad, una relación al grupo, a los amigos, un poco. Empieza a aferrarse de ellos. Eso llega a partir de que él recibe la oportunidad, después de cada molestia, de pensar en el Creador. Y esto ya lo eleva a otro grado. Ahora, pensar en el Creador, no de eso que yo estoy mal y que me escapo de un lugar seguro, no a partir de que tengo miedo, que me pierdo de algo, sino que en otros estados, digamos que yo puedo pensar en algo agradable, pero es más importante, más elevado pensar en el Creador. Entonces yo ya acá, de hecho, a la fuerza, yo elijo entre dos cosas. Acá hay un placer y acá hay seguridad en el Creador, o acá es el placer material y acá es otorgar al Creador que se siente en mí como un placer espiritual, o más que eso, el placer material, y acá es una cierta elevación que yo le doy a esto una mayor importancia, y de esta manera yo más y más y más pertenezco al otorgamiento al Creador, y a pesar de que yo ya no tengo más miedo y yo ya no estoy tan preocupado por algo, es decir, pensar en el Creador para mí ya no es un refugio. No ocultarme bajo tus alas, sino que yo lo hago a partir de que yo quiero pertenecer a Él. Eso ya es algo distinto. No por medio de vasijas de recepción, como si fuera, le pertenezco al Creador, sino que por medio de vasijas de otorgamiento, como si fuera que yo ya tengo. Y de esta manera nosotros empezamos a avanzar. Lo principal es esta dinámica. Ustedes entienden que
acá hay una dinámica y nosotros tenemos que despertarla לזרז אותה. y acelerarla. כן. Sí, אז כשזה כבר לא רק מקלט, que eso ya no es un refugio y מה זה כלים בהשפעה, nosotros podemos tratar de entender qué son las vasijas de otorgamiento y hacer una elección más delicada cuando tratamos de hacerlo. להיזכר במצבים טובים כלפי הבורא והקבוצה הקודמים, או Tenemos que recordarnos del creador y el grupo de cosas buenas anteriores o algo completamente nuevo. אני לא בדיוק מבין. No entiendo exactamente, te vas a desarrollar y vas a ver. Bueno, pregunta otra vez. זה כבר לא המצב Pregunta, ya no es el estado completamente שהוא מציל אותי, difícil donde imagino un refugio que Él me salva. Yo los pensamientos del Creador ya lo conecto con el grupo, no encuentro diferencias. Yo tengo una elección más delicada que יש איזושהי בחירה יותר עדינה. ahora describiste, que hay una elección más delicada. Pregunta, ¿cuál es la pregunta? Dice Rab. Pregunta, yo tengo que imaginar o recordar los estados anteriores en los que me escapé שבהם ברחתי ואחר כך היה me לי escapé y איזשהו קשר יותר después tuve una relación más profunda. Rab dice, vos no tenés que recordar nada, va a llegar cuando haga falta. Siempre estás acerca de recordar. Vos tenés que hacer la cuenta únicamente acá o aquí en este momento. Pregunta, en la cuenta que no es en beneficio propio, sino en beneficio del grupo, si que ya no es un lugar y un refugio. ¿Cuál es la nueva cuenta? Rab dice, cómo pertenecer al Creador en cada estado en la vida, también en el bien, también en el mal. על זה דיברנו. De eso hablamos. כן, יוחאי. Sí. Yochai. מורה, בוקר טוב. Buen día, maestro. Buen día. מורה, אחרי לשייך. Maestro, después de que uno pertenece, uno le pertenece al Creador por encima del bien y del mal. ¿Cuál es la próxima etapa? אין יותר. Rab dice, no hay más. אין יותר. No hay más. שלא צריך לשאוף ליותר. Pregunta, es decir, que no hay que aspirar a más. Rab dice, no hay más. Si vos todo el tiempo te haces pertenecer al Creador, esta tendencia te lleva al fin de la corrección. Vos ya te encontrás en la dirección correcta. A pesar de que acá y con el fin de recibir todavía, entonces van a llegar obstáculos de todo tipo. Eso es lo que te despiertan. Eso es lo que despiertan en ti todo tipo de miedos y temores. Y entonces vos te escapás hacia el Creador. No son molestias. No son molestias. Eso es una ayuda. Eso es una ayuda. Es como nosotros asustamos al niño. Uy, 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 uy. Mira lo que hay. Entonces él se escapa a nosotros, hacia el Creador para que nosotros escapemos hacia él. Entonces no son molestias en relación a él, son ayudas en la relación con él, ¿sí? Entonces, eso que nos llegan por parte del Creador, entonces nosotros podemos de eso decir gracias, gracias que me hiciste así y así, así, todo tipo de problemas en la vida, porque yo por encima de esto me acerco a ti. Eso es por un lado. Por el otro, las molestias pueden estar en el camino hacia Él, que no me empujan hacia el Creador, sino lo contrario, al revés. Me expulsan del Creador, me rechazan, que yo quiero acercarme a Él y no me permiten estas molestias. Y acá nosotros tenemos un trabajo también muy complejo. Pregunta, ¿y también eso atribuírselo a Él? ¿También eso hay que atribuírselo a Él? ¿Problemas así que uno no puede enfrentarlos? Lo dice otra vez. En atribuirle
problemas que uno no puede hacer nada. מסוגל או לא מסוגל זה כבר דבר אחר. Ser capaz de hacerlo o no es algo diferente, que están entre vos y el Creador. No es que por miedo y todo tipo de cosas te empujan al Creador, sino que están entre vos y el Creador, que vos tenés que saltearlos. Por encima de las colinas y los montes. Bueno, no es actual para ahora, ya lo vamos a ver. Pregunta de cada estado que atribuiste al Creador hay 3 etapas. Dicen, digamos, ¿sabes cuántos? 620. Cada estado hay Ibur y Nikam Mohin propio. A veces sí, y 125 grados y todo tipo de problemas. Otro. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo atribuirle cada cosa al Creador? Entradas y salidas te llegan estos discernimientos. Rav dice, nosotros todavía nos sentimos como niños pequeños, que existimos solos. Todavía nos sentimos que captar al Creador puede estar en el grupo. Todavía no hay eso. Nosotros jugamos en eso. ¿Sabes? Como niños que los llevan a un jardín de infantes, a grupos que juegan entre ellos, pero ellos todavía únicamente juegan, no saben. Ellos saben utilizar uno al otro, cómo utilizarse uno al otro en su deseo de recibir, pero no אבל לא, אנחנו לא יודעים אני לא יודע איך נכון להשתמש בסביבה. Yo no sé זו בעיה שלנו. cómo utilizar el entorno. Nosotros vemos, escuchamos, אין לי עדיין את הכלי הזה ביד. pero todavía no tengo esta vasija en las manos. Como nosotros que ahora empezamos a sentir que hay una iluminación especial que nos permite conectarnos con el Creador. אז צריכה להיות הערה מיוחדת Acá tiene que haber una iluminación especial que לקבוצה me da la relación con el grupo, que yo empiezo a ver qué instrumento es esto, que yo por medio de este instrumento puede manejarme en el camino hacia el fin de la corrección. שאני מתחיל אז בתוך Que yo entonces dentro del grupo empiezo a sentir, העולם הבא este es mi mundo por venir, שיצב אותו, yo puedo establecerlo, esto es el clic de Adam Arishon, que yo soy ese Adam, etc. Acá עוד אין לנו את זה. נקווה todavía eso no lo tenemos. Esperemos que por ahora vamos a recibir sobre esto una iluminación y entonces podamos trabajar. נו, זהו, ¿Listo? בינתיים. Por ahora. כן, סשה. Sí, Sasha. Раф, я хотел спросить вот по поводу этой аллегории, которую вы использовали, по поводу отношения. Когда мы начинаем Quería preguntar acerca de la alegoría que usted utiliza y las relaciones. думать про эту девочку, то есть мы Cuando comenzamos a pensar en esta niña первый раз думаем por primera vez, про себя, про кого-то, да? por primera vez no pensamos en nosotros mismos, sino en Творцу otra persona. Este amor al Creador. не отвечает взаимностью. Pero esta niña no responde de forma mutua. Rabbi dice, nosotros ni siquiera llegamos a ella. Es como un amor platónico, así. Знак иногда хочется получить что-то. Вот это не видишь. С одной стороны, ты понимаешь, что это Pero a препятствие, veces el deseo de recibir tiene como как здесь una señal. не чтобы ¿Cómo poder esquivar este obstáculo para que no te arrastre hacia atrás? как это אני יכול להגיד רק דבר אחד. Yo puedo decir una sola cosa. זה הראשון
esta actitud ante las cosas que el Creador de la naturaleza nos permite sentir cuál es, qué es conectarse, relacionarse con respecto a algo o a alguien de forma especial. Nosotros no podemos trabajar de forma mutua con alguien. Todo está eso encerrado dentro del hombre. Él se imagina a esta niña, como ayer me dijeron que ella no era ni era linda. Yo después la miro, es como algo raro. Es decir, son cosas que no pertenecen a los sentimientos verdaderos. Esto es así, me ataron a eso y yo estaba así amarrado. Y cómo nosotros llegamos al caso en que yo realmente me conecto. Generalmente no se conectan, no se comunican. Es como hay una historia que escribe que nosotros rara vez nos casamos con quien fue nuestro primer amor. Eso no sucede en la vida. Esas son cosas que no. Y hay algunos que sí. Yo encontré personas que justamente continuaron con eso. Tenemos en Sochi también un ejemplo así. Sí. Sergei de Moscú pregunta, ¿cuál es el significado cuando uno piensa del Creador? ¿De quién o de qué, Rab? Rab dice, ese es lo más seguro, es el Rab, y de ahí empezamos. Yo pienso en él como ese que me salva, de que yo quiero tener, el trabajo de vida que yo quiero tener. Y así es como él orquesta todos los problemas, las preocupaciones, los miedos. Y yo solamente lo quiero a él, como un niño que siempre necesita dirigirse a sus papás. ¿Por qué? Porque él no quiere. Él ya es un héroe, él quiere adherirse a su madre, él se va para todos lados. Entonces lo asustan a ese niño. Tenemos muchas preguntas. Vamos a empezar con Moscú. Mi pregunta era, con la niña, se entiende más o menos, está esta niña que a quien puedo escuchar, ver, es algo tangible. ¿Qué significa estar conectado con el Creador? Esa es la primera pregunta. Rab, ya te dije lo que quiere decir conectarte al Creador. Él te da todo tipo de problemas en la vida para que... ¿Me estás escuchando? Disculpa. El Creador da todos estos problemas en la vida para que escapemos de él. Igual como asustamos a un niño que él se aleja, para mantenerlo cercano a nosotros. Por eso él hace eso con nosotros y tenemos que entender este lenguaje. Hasta que aprendemos que no queremos escapar de él, que es mejor siempre tener un sentimiento, un pensamiento de cercanía con él, y eso me ahorra todos los problemas, porque no hay nadie más aparte de él. Él hace todo para mí, y así sucesivamente. ¿Está claro esto, Moscú?
Pregunta, la segunda. Rav. Espera. ¿Por qué está bien? Pregunten. Estoy interesado. Este es el estado que muchas personas están. Aún no notan esto en toda su vida, que así es como el Creador se relaciona con ustedes. Entonces se los diga, pongan atención a esto. Todo lo que tengan en la vida, seguro que pasan por su medio ambiente aquí corporal, pero lo tienen del Creador. Entonces resuelvan sus problemas en un sistema simple, sistemático, en la forma en que puedan, pero en paralelo piensen. Y este es el gran problema, que tienen que desarrollar esta capacidad en ustedes que viene del Creador para que ustedes siempre estén conectados con Él. Junto, así resolviendo el problema de forma corporal, física. También tienen que pensar que viene de Él para constantemente pensar en Él y que le pida yo a Él que me libere de todos esos problemas en paralelo. Y entonces, por medio de esto, gradualmente van a ver que casi no tienen que resolver ningún problema en este mundo, porque empiezan a trascender. Se los digo a ustedes, que esto no es imaginario. Ustedes van a empezar a elevarse por encima de las cosas que ocurren aquí a una raíz más elevada, la más elevada de todas, la raíz de estas acciones que se llevan a cabo en este mundo. Su jefe, la policía, su esposa, todo tipo de cosas. Cualquier cosa que les dé dolor en la vida. Entonces se van a empezar a elevarse a las raíces y desde ahí van a hacer que las cosas sean completas. Van a empezar a entrar en contacto con raíces superiores y a través de ellas se conectan con el Creador. Entonces no hay necesidad de que Él descienda hasta este mundo y se vista en cosas corporales, físicas, y entonces tengan que empezar a buscar ustedes tras estas. ¿Está claro todo esto? Si lo entendí correctamente, no utilizamos la herramienta del medio ambiente de forma correcta. Y está bien a través de una iluminación. Entonces, ¿cuál es mi trabajo, Rab? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer aquí para que esto ocurra? Rab, todavía no estamos trabajando realmente con el medio ambiente. Ese es nuestro problema. Pero este problema todavía no es un problema, porque no lo siento. Yo no siento la urgencia. Yo no siento que necesito hacer algo y no tengo la herramienta para hacerlo. Es como cuando tú tienes que desatornillar algo y que tú no tienes el desarmador, desatornillador. No tienes todavía esa sensación. Entonces yo espero que pronto podamos llegar a un estado que sintamos que aquí, sin la sociedad, sin la decena, puedo resolver ese problema y entonces vamos a aprender cómo hacerlo. Pero primero tienen que descubrir la deficiencia para esto. Porque hablar en esta forma mayor de la decena, que el Creador reside ahí, todo esto es bueno. Pero todavía no es necesario. ¿Sí? Usted dijo, Rab, que la fe o el destino es como un entrenamiento, de entrenar nuestros pensamientos, enseñarnos a pensar en el Creador, entrenarnos. Mi pregunta es, Rab, como yo lo siento, es que yo me encuentro en un lugar que se llama Nei Baruch, que es como un gimnasio o una escuela donde aprendo cómo hacer este ejercicio. Así yo hago mi tarea.
Aquí aprendo, donde me entreno para alcanzar un estado de fe. Mi pregunta es, Rab, ¿esto significa estar en una fe ciega? Ese Rab, no. Vamos a llegar ahí, no es tan simple, pero ya estamos entrando en esta dirección. Estamos tomando un giro y entramos al camino que nos lleva a la meta, pero tenemos que adelantarnos, avanzar. Yo estoy hablando de una forma a toda la gente aquí de forma general. Por eso tenemos que dar movimientos sencillos hacia adelante, pero ya lo sienten ustedes. Para final de Sukkot esperamos haber alcanzado varios niveles más altos. ¿Quién? ¿Hay preguntas del CLI mundial? Espérense, tenemos a Coleman. También es parte de las preguntas del CLI. ¿Cómo podemos evitar, dice, tener ese pensamiento imaginario acerca del Creador y sentir que el Creador es mi actitud hacia la decena, hacia los amigos Rab? El Creador se encuentra en mí, igual que el deseo de recibir está en mí, todo el mundo que está en mí, y el Creador también se encuentra en mí. Y aparte de eso, no hay nada más que exista. Esto es lo que yo tengo que detectar, tengo que sentir. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que nos encontramos en un mundo físico, tridimensional, arriba, abajo, enfrente, atrás, izquierda, derecha, 6 direcciones. En términos de sentimiento, yo siento todo dentro de mí, toda la realidad. No hay nada fuera de esto. El hecho de que me imagine algunas cosas que están fuera de mí, solamente una ilusión. Que tú, que estás aquí, tampoco existe el azúcar, ni este mundo, todo está en mí. Todo está en mis vasijas. Si no fuera por esas vasijas, no lo sentiría. Es como si tú tuvieras un cierto sensor, que cualquier cosa que éste captura es lo que éste siente. ¿Puede nuestros ojos sentir algo fuera? Solo lo que entra en él. ¿Puede el oído escuchar algo fuera? Solo lo que captura dentro de él. Lo que está fuera es la luz superior que nos influencia de esa forma. En total, las influencias de la luz superior sobre nosotros es lo que llamamos al Creador. Porque estas influencias construyen, crean, establecen nuestra visión de la realidad, la percepción de nuestra realidad, incluyéndonos a nosotros mismos. Necesitamos entrar en esto un poco más profundo, y entonces van a poder tener la correcta actitud hacia el mundo. Van a empezar a ver por encima del tiempo, del espacio, del movimiento, la vida, la muerte. Toda la realidad se volverá la misma y no lo que actualmente nos imaginamos. No tengo más recomendaciones, aparte de pensar al respecto. Pensar. Y entonces van a empezar a entender mucho más de lo que los científicos pueden ver, los cosmólogos y todo tipo de Einsteins, cualquier cosa que esté. Van a ver más profundo que todo eso. Sigue la pregunta de Coleman. Entonces, ¿cómo permanecer en esta actitud donde el Creador es la conexión entre los amigos? No. El Creador no es la conexión entre los amigos. El Creador es algo en lo cual existimos. Y se le llama Benibe, Bore, que significa que hasta el grado en el que me desarrollo a mí mismo, donde me nutro a mí mismo, yo en realidad llego
a sentirlo a Él. No la forma en la que es. El Creador es ese medio, el intermedio entre mis cualidades y lo que yo percibo en estas cualidades. ¿Qué significa que yo pienso en el Creador, que me preocupo de Él? Realmente no queda claro qué es pensar en el Creador. Pensar en el Creador, dice Rab, es pensar en la raíz, la fuente de todo lo que yo pienso, todo lo que siento, todo lo que hago. No importa si mis pensamientos son buenos o malos, mis acciones sean buenas o malas, todo lo que existe y que hago y que ocurre, todo lo que ocurre y va a ocurrir, todo es una sola fuerza. Estamos incluidos en Él. Tenemos la oportunidad, tenemos ya la preparación de reconocerlo en su totalidad. Y para esto hemos recibido ese deseo. Ese es el regalo que recibimos. ¿Qué es lo principal de sentir al Creador? ¿La preocupación por los amigos? Es otra pregunta. No. Los amigos son los medios, son el clean. Hasta el grado en el que corrija mi relación con ellos, me ayuda a salir de mí mismo y sentir lo que está fuera de mí, que es el Creador. Entonces los amigos en nuestro mundo, en nuestra percepción, es lo que me da la correcta dirección y la base para poder alcanzar la sensación del Creador. Entonces tú puedes sentir al Creador no más de lo que sientes a los amigos. Si estamos hablando de la revelación, donde específicamente en tu relación con los amigos estableces con ellos y tú sientes al Creador. Y la forma de los amigos que imaginas para ti mismo, cómo están conectados estos en tu actitud hacia ellos, ese es el cli en el cual tú descubres al Creador de acuerdo a las cualidades de este cli. ¿Cuál es la fuerza del grupo que nos mantiene en el punto donde recordamos que no hay bien y mal, sino que solamente nos sujetamos a la intención? No hay bien y mal en el mundo, dice Rab. Todo por lo que pasamos es solamente para ayudarnos a avanzar. Nada es redundante. ¿Y te parece que puede cambiar, que puede hacer algo esto, que tú puedes hacer algo, perdón? Solamente es si tú encuentras la sociedad en la cual puedes apresurar tu desarrollo. Sigue la pregunta. Entonces, ¿cuál es la fuerza que puede mantenernos en la intención? El medio ambiente. El medio ambiente. Aparte del Creador, no existe algo más. Si yo quiero controlarme a mí mismo y al Creador, tengo los medios. Es el medio ambiente. Hasta que yo corrija el medio ambiente. Hasta que establezca el medio ambiente de forma en la que me conecte a mí y al Creador de la forma más corta y más directa. El medio ambiente se vuelve una dirección correcta y firme entre el hombre y el Creador. Las 10 Sefirot. El Creador es Keter, yo soy Malhut, y la sociedad del medio ambiente está en medio y nos conecta, porque yo tengo que sujetarlo a Él. De su deseo de otorgar y el mío de recibir, tiene que haber algo que nos conecte y ese es el medio ambiente. Si yo veo todos los estados por los que paso y siento que Él realiza todo para acercarme, significa que yo amo al Creador. De nuevo, pide Rab. Si yo veo todos los estados por los que estoy pasando y siento que Él es el que hace todo para acercarme a Él, ¿significa que yo amo al Creador? Rab, tú determinas esto, porque es que
Tú determinas cualquier cosa que Él te hace es para acercarte. Su amor, el resultado, depende de cómo tú obtienes esto, esta proximidad. Tal vez Él te dé dolores y con estos tú te acercas. Todavía no puedes descifrar estos dolores. Para que sea su amor, todavía no. Todavía no se dice nada. Todavía no dice nada esto. El hecho de que sepas que el Creador está ahí, que siente y que llena la realidad, no significa que Él es bueno y hace bien. Por eso tenemos dos condiciones. No hay nadie más aparte de Él y el bien que hace el bien. Tenemos que alcanzar ambas. Sí, otra pregunta. ¿Cuál es la razón de que de pronto el niño siente ese amor hacia esa niña? ¿Qué cambió en ese niño? En él, dice Rab, se ha despertado una deficiencia para sentir algo fuera de él, que es el Creador. Pero ahora, por el momento, el Creador despierta su deseo y empieza a desarrollar ese deseo en él hacia otros. Al hacerlo, que anhele, que sienta esa atracción a una niña. No es una niña, es una mujer. Hablo si son 10 o son 11, no se entendió bien. ¿Cuál es la razón que ocurre esto, Ra? La razón es que tenemos que desarrollar un cli para sentir a los demás. No hay otra razón para todos estos asuntos, incluyendo el romance, todas las tendencias físicas. Todo esto es para que nosotros finalmente tengamos la correcta conexión con los demás. Todos los asuntos del sexo no son placeres. Incluso, aunque es la base de todos los placeres, no obstante, es para desarrollar una actitud, la relación con los demás. Por eso, la correcta conexión con el Creador se le llama sibuk, acoplamiento de acá, con golpeteo. Dijiste al Creador, ¿se considera explotar al Creador? Sí, seguro, dice Rab. Los hijos me han vencido. Lo explotamos, lo utilizamos. Y él es feliz al respecto, seguro. Si nosotros utilizamos a nuestros padres cuando somos pequeños, bebés, de forma correcta, entonces nosotros le damos placer. ¿Qué más podemos hacer para darles placer? Cuando nosotros pedimos algo bueno y correcto, cuando ellos ven que es bueno ante sus ojos, es bueno para nosotros y ellos son muy felices. Y eso no se considera. Aquí hay una pregunta. ¿Estoy despertándolos y pidiéndoles que hagan esto para que yo obtenga algo de esto? ¿O que yo quiero despertar placer en ellos? ¿Sí? Otra pregunta. ¿Qué y de qué tememos, Rab? El deseo de recibir. ¿Cuál es esa fuente del miedo? Esa fuente del miedo corresponde al deseo de recibir mismo, dice Rab. Cuando éste siente su existencia, porque solamente existe de forma temporal para recibir, no es eterno. Por eso, en su raíz, el deseo de recibir siente que no puede perderse, que no puede desaparecer. Tú puedes llamarlo morir, ser dañado. Y ese es el problema, que el deseo de recibir es muy inseguro, porque se encuentra en un estado donde solamente existe para cumplirse, llenarse a sí mismo cuando se parezca al deseo de otorgar. Por eso su base es muy tambaleante. Y esas son las bases del miedo.
O sea, es una falta de confianza. ¿El hecho de que los amigos vengan aquí a Sukkot ya es una corrección? Pregunta. Depende, ¿verdad? De lo que quieres decir cuando dices que vienen a Sukkot. Es posible que un amigo venga aquí, él entra a cierta habitación, duerme en un colchón y se despierta después de 5, 6, 7 días, lo más que él haya podido venir, y dice, oh, tuve un buen descanso, tan lindo, me escapé de casa, no dormía tan bien allá, y a otros vienen aquí y ellos capturan cada momento, cada palabra. Incluso veo que escriben algunos y eso ante mis ojos es muy respetable. Entonces, tienes estos y tienes aquellos también. Yo creo que la Sukkah es algo que tenemos que llenar nosotros mismos y sentirla como si estuviéramos juntos. Está el asunto aquí de mientras más nos sostengamos los unos a los otros, que estamos sobre un solo techo, sobre un solo lugar. Eso nos va a dar una luz adicional. Y entonces vamos a tener éxito. En este tiempo debemos sentir lo más que podamos, sentirnos juntos lo más posible, incluso aunque hablemos de cosas aparentemente personales, fenómenos aparentemente personales. Si el Creador se encuentra en mí, entonces ¿qué significa pensar en el Creador? Piensen. Yo no puedo decirlo. Esto es parte de la percepción de la realidad, no lo puedo explicar. Todo se encuentra en mí, entonces, ¿qué tengo yo aparte de ellos si no lo puedo sentir? Entonces no estamos hablando de esta forma. Siempre respondo una pregunta de la percepción de la realidad y les digo que siempre llegará por sí mismo y entonces vamos a describirla de forma correcta. Tengo más preguntas, pero aún tengo que traducirlas. Bueno, tradúcelas, le dice Ra. Bien, ¿sí? Otra pregunta en el auditorio. Si por una parte tenemos que dirigir nuestros anhelos hacia el Creador, ¿cuál es este mecanismo de entrenar a los pensamientos para que a partir de la basura descubramos el masaj? Si tenemos que relacionar todos nuestros pensamientos hacia Él. Pero depende de ese rap, cómo ascribo estos pensamientos a Él. Algunos de ellos trabajo con estos porque aparentemente parecen posibles y otros son negativos. Yo debo construir de estos pensamientos un parsuf. Esto significa que lo que yo debo ver lo que está pasando en mí de una forma diversificada, porque si dijera todo viene del Creador, entonces no me relaciono con nada de lo que está pasando dentro de mí, cómo me construyo a mí mismo así. Acerca de esto está escrito que brilla como día, el Creador es como la oscuridad y hace todo, algo así. Todo viene de Él, pero yo tengo que ordenarlo. Yo tengo que construirme a mí mismo bajo su otorgamiento de forma específica. ¿Sigue la pregunta? ¿Cómo se determina que esta es la basura con la cual construyo el masaj, el techo? Es cuando tú solamente cuando tú, dice Rav, te adscribes a ti mismo hacia la sociedad, si hablas de acciones activas de acomodo, cuando cualquier cosa que obtienes del Creador, no escapar de Él con cada molestia que obtienes.
no escapar a Él para sentir el amor. Entonces, cuando escapo de mis molestias y que quiero alcanzar el amor, quiero sentirme bien, por eso escapo hacia el Creador, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ya de alguna forma ordenar las cosas que obtengo de Él y construir algo de ello, eso es solamente por medio de la sociedad. Y entonces tendremos que entender que dentro de la sociedad de nuestra decena existen 4 diferentes especies. Vamos a estudiar eso. Arbata Mininizoro. Esta es una acción activa. Tú no puedes realizar una acción si no es a través de los amigos hacia el Creador. Ese es un paso subsecuente. Yo no quiero todavía brincar aún a eso. ¿Sigue más preguntas? ¿Cuál es la diferencia entre la basura del establo y de la viñatería? Primero son las vasijas de otorgamiento y la otra son de la recibir para otorgar. La basura del granero, es el Rab, es con lo que construyes las vasijas de otorgamiento, y la del vino son las vasijas de recibir para otorgar. Esa es la diferencia entre el pan que te muestra la fe y el vino que te muestra la luz de Jokma. ¿Correcto? No. Es una pérdida de tiempo. Siéntate con tus amigos y te va a ayudar más. La forma en la que te comportaste ayer no es aceptable. Sí. Entonces ahora nuestra capacidad de adscribirnos a nosotros mismos al Creador no está relacionada todavía con el grupo, no es raro. Estamos teniendo esta inducción hacia el grupo, no obstante, no nos relacionamos con el grupo, sino que tenemos un real despertar hacia el Creador. Él despierta esto en mí. O sea, ustedes pueden tratar de forma supernatural de unir estas cosas, pero todavía no. Sigue la pregunta. Entonces, ¿existe algo donde uno se escriba todo al Creador mientras no se tenga un grupo? Al Creador seguro que puedes decir Rab, pero al grupo todavía no estás escribiendo nada y tú no puedes escribir algo dentro de ti. Tú tienes cierta relación con el Creador, tú quieres acercarte a Él, tú quieres pensar en Él, o tal vez es desde una mala perspectiva que Él que tú te quieres ahorrar los problemas, o desde una buena donde Él te atrae, pero todavía no es el grupo, no es Él, no estás conectado con Él aún. Es como cuando tú te comunicas con la persona, le hablas, está frente a ti, y si está lejos de ti no puedes comunicarte. Entonces el Creador va a empezar a incrementar la distancia pronto y va a empezar a mostrarte que entre ustedes hay dispositivos para la conexión que puedes utilizar para estar siempre conectado con Él. Entonces todo este proceso de la importancia de la meta, la influencia del medio ambiente, por ahora no existe. Todo existe, es el Rab, solamente digo que no está ahí para ti. Mientras más estemos todos aquí bajo la azúcar y queramos estar conectados los unos a los otros, ¿entendemos acaso que específicamente así podemos entender? Pero tenemos que pensar al respecto. La ayuda es estar en la multitud, pero no es que yo me ate a mí mismo a todo. Eso es a todos. Eso es en el futuro y vamos a encontrar la forma de cerrar. Kiev. ¿Dónde está mi estudiante?
Hola, querido Raf. Usted acaba de decir que ahora estamos escapando todo el tiempo al Creador a través de la conexión entre nosotros, pidiéndole a Él a través de la decena. Y antes del Congreso de Moldova, yo siento que funciona como un reloj. El Creador nos envía problemas y uno escapa a su decena pidiéndole a los amigos, y de alguna forma ahí todo toma lugar. Y después del Congreso de Moldova, otra condición se agregó. Nosotros debemos tener un clima más grande. Entonces, ¿cómo ve usted ahora esa petición? ¿Cómo podemos ahora escapar al Creador como decena, como clima general, uno más amplio? ¿O es que tenemos que hacerlo por el bien del Creador, tal vez, y no solamente para resolver los problemas? Tú escapas, te adelantas un poco, dice Ra, pero lo que dices es correcto. Hacia este Congreso tenemos que organizarnos, donde el Creador se alcanza dentro de la decena, y la decena es todo nuestro Kli mundial. Mientras más podamos establecer este Kli, de una forma más firme, de esta forma podemos alcanzar una precisión adicional, una cualidad adicional en la percepción, en la creación, acerca del Creador, cuando lo establecemos a Él. Porque Él no está ahí. Tú necesitas un Kli para establecerlo, para que esté frente a ti. ¿Entiendes esto? Tú tienes que establecer este Kli, formarlo. Solamente relacionarse con Él como una fuerza, como un espíritu, es una fuerza. La fuerza es solo aire. Si yo quiero formarlo, establecerlo, yo necesito un Kli, una vasija para que Él se revele. Este Kli tiene que tener ciertas cualidades. Las cualidades tienen que parecerse a Él, y de acuerdo a estas cualidades, Él será revelado. Naranjai, de Naranjai, etcétera. Pero tenemos que formarlo. Por eso, seguramente, tenemos que trabajar con el medio ambiente para poder alcanzar el sentimiento del Creador en el medio ambiente, de forma en la que tú ves, de acuerdo a los estados por los que estamos pasando, cuando formamos en las relaciones entre nosotros, en qué forma se revela el Creador. Es como un laboratorio. Cuando el Creador se revela, de acuerdo a cómo nos conectamos entre nosotros mismos, lo más que nos conectamos, de acuerdo a qué cualidades, a qué estados, cómo. Esto ocurre todo el tiempo mientras nos conectamos con Él. O que le pedimos que construya de esta forma, de aquella forma, y Él también nos trae problemas a nosotros para ver que aquí tenemos que hacer algo, y acá tenemos que hacer algo. Así es como estamos trabajando mutuamente con Él, de un paso al otro. Tú alcanzas esa fabricación del Kli, y entonces a medida que avanzamos, Él se revela estos estados. ¿Cuáles son? Aviud de Shoresh. Primero trabajas con ellos, trabajas con Aviud Aleph. Hay muchas etapas hasta que alcanzas este Aviud Dalet, pero tú lo alcanzas y se revela, y entonces vamos a trabajar así con Él. Lo principal es meterse en ese sentimiento de que esto debe ocurrir. Sigue otra pregunta. Ahora ya estoy dividido debido a lo del grupo, las respuestas que le dio a Vlad y a Coca. Usted le dijo a Coca que todos deben de apegarse a su propio creador, pero por otra parte, escucho que le dijo a Vlad que tenemos que buscar un Kli. ¿Dónde estamos nosotros? Bueno, dice Rab, no le puede decir esto a Vlad porque él se adelantó mucho, pero dije que pronto en vías al Congreso tenemos varios días al respecto y tenemos que hablar. Entonces, ¿ahora qué, Rab? Ahora cada uno deberá buscar su conexión personal con el Creador
donde él ajusta todas sus esperanzas al Creador para que esté por encima de sus problemas y de todo, bueno o malo, ascribirlo todo al Creador, estar adherido con él. Sigue preguntando. Y esa es la línea directa con el Creador, sin la sociedad, sin el medio ambiente, sin nada. Sin la sociedad, sin el medio ambiente, es como un bebé que no tiene, ni siquiera sabe no tiene amigos, no tiene nada. Línea directa a la vida. Ahí es donde empiezas. Bien, lo que sigue, se pide Ram. O tal vez debamos hacer algo más. Tenemos un reporte de Bulgaria, Ram. Oh, Bulgaria. Muy bien. Bueno. Son los jefes del Congreso. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bulgaria. Привет всем. У нас короткий отчет о подготовке к Hola a todos. Tenemos un reporte corto Как вы знаете, en vías a la preparación para el Congreso. Como lo saben, hemos estado trabajando por 2 meses preparándonos para el Congreso, porque resulta que la conexión entre el grupo que se realizó en el Congreso de Moldova es la clave hacia la preparación del Congreso. La influencia es de todo el clima mundial. Cada martes y jueves se conducen estas reuniones después de la clase, 25 minutos, con más de 165 amigos. A través de la semana y las reuniones mismas hemos tenido una preparación. La reunión en sí misma se realizó mientras los amigos de Nuremberg, de Baltia, lo hicieron con gran apoyo, y amigos de Italia, Moscú, Inglaterra, Israel, grupos que han conducido estas reuniones han sido Francia, Turquía. El equipo se comprende de amigos de todo el clima mundial, y en tenemos como 70 amigos. Cada uno, de acuerdo a su capacidad, ha puesto sus esfuerzos. Seguramente tenemos grandes problemas. Tenemos una barrera de lenguaje porque hablamos ruso, inglés, y en cada lenguaje hay dificultades, pero a través de esfuerzos mutuos podemos realizar el trabajo. Entonces estamos muy agradecidos con todos los amigos que nos han ayudado a traducir todas estas reuniones de preparación. Durante las reuniones mismas, en cada momento, hemos tenido esta traducción simultánea en inglés y ruso, y también esperamos tener traducciones para lenguajes adicionales. Todos los esfuerzos que hemos realizado en el trabajo y los equipos y las dificultades que hemos enfrentado, todo nos ha acercado al sentimiento de que somos una sola gran familia. Amigos, necesitamos a cada uno de ustedes. Depende de nosotros lo listo que estemos para el siguiente congreso. Y un anuncio corto: hoy no vamos a tener esa reunión del grupo de Arbut, porque la clase va a terminar tarde y los amigos tienen que ir a trabajar. Entonces posponemos la reunión para mañana y realmente buscamos ver a todos ustedes. Gracias por su apoyo a todos. Estos esfuerzos que estamos haciendo para entendernos los unos a los otros, a pesar de los lenguajes y todas las diferencias, son buenos, dice Rab. Son un elemento más de sobreposición al rompimiento que tuvimos en Babilonia, la distancia. Entonces es muy bueno que encontremos, tal vez podamos encontrar los dispositivos correctos de cerrar para tener traducción automática